Ok, muy bien, muy buenas tardes, alumnos. Bienvenidos a la clase de la semana 10 del curso Taller de Investigación 1. El día de hoy vamos a continuar con el desarrollo de la parte metodológica, un poco de fundamentos adicionales, y nos toca durante esta semana ver todo el tema de lo que es población, muestra y muestreo. Ya las semanas anteriores hemos podido hablar acerca de diseño de estudio, nivel, tipo, ¿sí? Y específicamente ustedes están capacitados para poder hacer la selección y elección de el mejor tipo de clasificación según la metodología que van a realizar. Entonces ahora, una de las constantes preguntas que podemos tener dentro del desarrollo de un proyecto es cuánto o cuál es la población sobre la cual específicamente voy a generalizar mis resultados de mi estudio y qué tamaño de muestra es el que voy a utilizar para dicho objetivo. Adicionalmente, cómo voy a hacer la selección de los individuos que van a entrar dentro específicamente del desarrollo de la investigación. Entonces, hoy vamos a trabajar un tema fundamental para la metodología de la tesis, cómo definir correctamente la población, muestra y muestreo, y este es un paso clave para poder garantizar la validez y representatividad de sus resultados. El propósito de esta sección, por supuesto, es que al finalizar puedan determinar su población de estudio, calcular el tamaño de la muestra y establecer criterios de inclusión y exclusión, obviamente los más correctos o los más, lo mejor definidos para el desarrollo del proyecto de investigación de cada uno de ustedes. ¿Ok? Eso es lo que vamos a ver el día de hoy. Entonces voy a compartir la diapositiva en pantalla completa y me confirman que se puede observar. ¿Ok? ¿Se puede ver en pantalla completa? Si no. Hola. Sí se observa, doctor. Ok, muchas gracias. Muy bien. El propósito de esta sesión es que ustedes aprendan a poder determinar la población y calcular el tamaño de muestra que usarán para poder recolectar los datos que tienen que ver, como siempre les menciono, tienen que estar relacionados con el objetivo de la investigación. Además, deberán ustedes mencionar los criterios de elegibilidad, que son los criterios de inclusión y los criterios de exclusión para el desarrollo de un proyecto. Es decir, las condiciones que deben cumplir los participantes para formar parte del estudio y poder ser seleccionados. ¿Ok? Entonces, a estas alturas, ustedes ya saben cuáles son sus variables principales, cuál es la relación que van a buscar, cuál es la población sobre la cual van a realizar el estudio. Ahora hay que aprender a poder determinar o identificar las características de los participantes que van a entrar al estudio y cuyos resultados van a poder generalizarse en la población objetivo. ¿Ok? Muy bien. Entonces, vamos a empezar tratando de responder esta primera pregunta. ¿Por qué es importante definir bien la población y la muestra en un estudio de investigación? Definir correctamente estos elementos va a evitar que ustedes puedan cometer algún tipo de error metodológico, como en alguna clase anterior, yo ya les había mencionado que la parte metodológica es una parte muy sensible dentro de los proyectos, porque en casi el 100% de todos los proyectos que se presentan para financiamiento existe por lo menos un error o una falla en esta descripción. Entonces, lo que se quiere es que en esta parte de definición de población y muestra, la cual podría tener una alta cantidad de errores, sean lo menos posibles o no existan. Si la muestra no es representativa, los resultados no pueden generalizarse. Por ejemplo, si ustedes tienen una población de 1000 individuos que asisten a un servicio, imaginemos que un servicio de
el servicio de ginecología, específicamente de un hospital, y ustedes quieren buscar un factor asociado al desarrollo de cáncer de cérvix, por ejemplo, en mujeres de determinada edad, en una determinada población. Entonces, para poder hacer un estudio de investigación, ustedes tienen que seleccionar a participantes que entren al estudio. Y no necesariamente podríamos tener la capacidad de poder analizar todos los participantes o toda la población que entra a atenderse en el determinado servicio de salud, sino que tenemos que definir una muestra representativa. Entonces, ¿a qué llamamos muestra representativa? Es un subconjunto de la población que tiene características similares a la población total. Por ejemplo, si en la población total de personas o mujeres que asisten al servicio de ginecología, el promedio de edad es aproximadamente 35 años, la muestra o el subconjunto que ustedes van a utilizar para realizar la investigación también tiene que tener un promedio de 35 años. Imaginemos las 100 mujeres o las 200 mujeres que ustedes van a utilizar como muestra. De la misma manera, los factores asociados. También, si son personas o son mujeres que tienen diferentes tipos de ocupaciones, algunas pueden tener alguna ocupación de tipo de un trabajo de oficina, otras un trabajo de campo, otras pueden estar en casa. Todos tienen un porcentaje representativo dentro de la población. Ahora, la muestra que también se va a tener que representar o que se va a tener que identificar tiene que tener porcentajes similares en cuanto a las características de la población. Entonces, a eso llamamos que la muestra sea representativa. Una buena definición mejora la calidad metodológica y asegura que los resultados sean válidos, representativos y reproducibles. Algo importantísimo dentro de la parte metodológica es que la metodología, como ya les había mencionado antes, es como la elaboración de una receta, en la cual se detalla el paso a paso de todos los procesos que se realizan o se van a realizar en una investigación y que luego otra persona, otro investigador puede reproducirlos o rehacerlos. Y si lo puede rehacer y le sale el mismo resultado, básicamente tenemos la misma conclusión. Nuestro proyecto es transparente, es válido y es representativo y reproducible en cuanto a la información que se esté investigando. Es importante definir la población porque evita errores al recolectar y analizar los datos. Muy probablemente cada uno de ustedes cuando realice su proyecto de investigación para la tesis van a utilizar información que van a extraer acerca de las historias clínicas. Entonces es importante también que ustedes puedan definir cuáles de todos los pacientes cuyas fichas o cuyas historias clínicas están de manera física o virtualizada en un determinado centro de salud o en un hospital deberían escoger. Así también, el realizar una correcta definición de la población y la muestra mejora la calidad metodológica del estudio, y eso a través de un desarrollo o algún tipo de fórmula que nos permite identificar el tamaño de muestra de una población. ¿Ok? Entonces, eso es importante tenerlo en cuenta. Muy bien. Entonces, vamos a empezar por conocer o por poder definir qué es la población en investigación. Una población básicamente es el conjunto total de personas, animales, documentos o eventos con una característica común que podrían ser estudiados. Por ejemplo, un ejemplo de población sobre la cual se puede extrapolar o generalizar los resultados de una investigación son todos los internos de medicina de un hospital determinado en el año 2025.
Específicamente en la tesis que ustedes están desarrollando y como he podido determinar en muchos de sus títulos y objetivos de las investigaciones que están elaborando, es importantísimo que desde el título esté definido cuál es la población en la cual se va a investigar o se va a tratar de responder la pregunta de investigación. En su tesis deben describir claramente a quiénes se refiere su población. Adultos mayores pertenecientes al Hospital del Carmen del año 2025-2026, madres, madres adolescentes, ¿sí? O partos pretérminos, madres con partos pretérminos en un determinado centro de salud, en un determinado hospital. Entonces, todo eso tiene que estar definido desde el título. En el título, en la pregunta de investigación, en el objetivo, en la hipótesis y, por supuesto, en la población. Existen diferentes tipos de población. Entonces, en tu tesis, trabajas principalmente con la población accesible. Pero no solamente existe este tipo de población, existen dos tipos de población. Población objetivo y población accesible. La población objetivo básicamente son todas las personas que cumplen con los criterios generales que plantean dentro de la investigación. Por ejemplo, todos los internos de medicina del Perú. Hablando acerca de el primer ejemplo de internos de medicina en un determinado hospital, si hablamos de la población objetivo, podríamos generalizarlo a todos los internos de medicina en el Perú. Adicionalmente, tenemos la población accesible, la cual nos menciona acerca de los que realmente puedes estudiar por el tiempo o el acceso. Sería ideal que cada uno de ustedes, si es que va a trabajar con una determinada pregunta de investigación, trate de poder realizar el análisis en la población peruana, en la población total. Pero como sabemos que el acceder a los datos, a la historia clínica o poder hacer encuestas a toda una población muy grande es poco probable. Por lo tanto, los datos que ustedes van a obtener son generalizables a la población accesible. En este caso, siguiendo el ejemplo anterior, estamos hablando de los internos específicamente de un hospital. Entonces, en la práctica, no siempre podemos acceder a toda la población. Por eso distinguimos entre población objetivo y población accesible. La accesible es la población con la que realmente vamos a trabajar, la que podemos observar, la que podemos medir o la que podemos entrevistar en un contexto determinado. ¿Ok? Entonces, todos tenemos que tratar de definir una población accesible que seamos capaces de poder entrar a poder recolectar información. ¿Ok? Ese es el tipo de población. Ahora vamos a entrar al otro concepto, que más o menos ya les había dado una introducción. ¿Qué es una muestra? Una muestra es un subgrupo representativo de la población accesible y que se estudia para poder inferir resultados sobre toda la población. Por ejemplo, si nuestra población accesible son los internos de medicina de un hospital X en el año 2025, específicamente, nuestra muestra va a ser los internos a los cuales podemos acceder. 80 internos aleatoriamente escogidos de un hospital determinado. ¿Ok? Existe un total de 200 internos de medicina en el hospital, ¿sí? En el Hospital del Carmen. Nuestra muestra podría ser la selección aleatoria de 80 internos provenientes de este hospital
y los cuales nos van a permitir obtener conclusiones válidas para la totalidad de internos. Es decir, es un grupo representativo. Y estos 80 internos de los 200 tienen que tener características similares. Tienen que tener el mismo promedio de edad, proporción de varones y mujeres, ¿okay? Y algunos factores asociados adicionales. Entonces, hasta este momento, ya sabemos qué es población, población total, o población objetivo, población accesible, y ya sabemos qué es una muestra. La siguiente parte que vamos a ver dentro de esta clase es responder a la pregunta ¿qué es muestreo? El muestreo es el procedimiento que se utiliza ¿para qué? Para seleccionar la muestra de una población. Existen diferentes tipos de muestreo y eso va a depender según el objetivo, los recursos y el diseño del estudio. Entonces, el muestreo es el procedimiento que usamos específicamente para seleccionar una muestra y va a depender del diseño del estudio y de los objetivos. Entonces, el tipo de muestreo, la forma de poder escoger a los participantes va a depender si nuestro estudio tiene un diseño transversal, caso control, cohorte o es un ensayo clínico. El muestreo va a ser diferente si los estudios de cada uno de ustedes son observacionales o son experimentales. El muestreo va a depender si su estudio es descriptivo o es analítico, ¿no? Como ya hemos definido anteriormente o en la clase anterior. ¿Ok? Entonces, el tipo de muestreo depende del diseño de la investigación. Pero también existen tipos de muestreo y pueden ser muestreo, se puede dividir en dos tipos, muestreo probabilístico y muestreo no probabilístico. Lo que recomienda la universidad para todas las tesis es que ustedes puedan determinar o puedan hacer un tipo de muestreo probabilístico. ¿Ok? Todos tienen probabilidad conocida de ser elegidos. Entonces, en el muestreo probabilístico, todos los sujetos que están dentro de una misma población, de una población accesible, tienen la misma probabilidad de ser elegidos para tu estudio. Ese es un muestreo probabilístico. Es el más recomendable, como ya les he mencionado, si es que si queremos generalizar resultados. Por ejemplo, existe el tipo de muestreo aleatorio simple, el sistemático, el estratificado y el por conglomerados. Entonces vamos a ver las características de cada uno de estos tipos de muestreo probabilístico. ¿Ok? El muestreo probabilístico aleatorio simple es uno de los más utilizados. Como les había mencionado, todos los participantes o todos los miembros de una población tienen la misma probabilidad de ser seleccionados. Entonces, por ejemplo, si tomamos en cuenta el proyecto anterior, el cual hablaba que se tenían 200 internos de medicina en un hospital determinado, ¿cómo hacemos un muestreo probabilístico aleatorio simple? Mediante un sorteo, ¿no? Mediante un sorteo, cada uno de estos 100 estudiantes tiene la misma probabilidad de ser escogido. Ese es un muestreo aleatorio simple. Por ejemplo, si tenemos el muestreo probabilístico de tipo sistemático, ¿sí? Se tiene como característica que se va a elegir de toda esa población un número determinado de individuos, pero siguiendo un patrón. ¿Ok? Por ahí nos dice que se elige cada n elemento. Entonces, imaginemos que a los 500 internos de medicina lo vamos a crear una lista, ¿sí? Según su apellido. ¿Ok? Entonces, en orden alfabético. Y por lo tanto, si creamos una lista según su apellido en orden alfabético, vamos a tratar de hacer un muestreo probabilístico sistemático, eligiendo cada interno que está posicionado en un múltiplo de 5. Entonces, por ejemplo,
vamos a elegir al interno que está en la lista en la posición 5, luego que está en la posición 10, en la posición 15, posición 20 y así por delante. Ese es un tipo de muestreo probabilístico sistemático. ¿Por qué? Porque sigue específicamente un orden, un sistema. Tenemos también el tipo de muestreo probabilístico estratificado, en la cual se divide la población por subgrupos y se elige al azar. Por ejemplo, podemos dividir a la población por el sexo, por el género, y empezamos a elegir entre varones y mujeres. O podemos elegir, por ejemplo, entre los internos, los separamos por turnos de rotación y elegimos entre internos de cada uno de los turnos. Entonces, ¿qué es lo que se está haciendo con toda la población? Se está estratificando o se está dividiendo por subgrupos. ¿Ok? Muy bien. También tenemos el tipo de muestreo probabilístico por conglomerados, la cual nos dice que se eligen grupos completos. Por ejemplo, cuando hablamos por conglomerados, son tipos de muestreo o tipos de investigaciones más complejas, donde no necesariamente la unidad de análisis es el interno o es el estudiante, sino es el hospital. Entonces, en este caso, un buen ejemplo es seleccionar no solamente un hospital, sino seleccionar 3 hospitales aleatoriamente y específicamente hacer un muestreo dentro de cada uno de ellos. Entonces, por conglomerados, solamente se saca las características de determinados hospitales en una muestra, en una población general. ¿Ok? Entonces, esos son los tipos de muestreo probabilístico que existen, son 4, y específicamente uno o un par de los más utilizados, básicamente son el aleatorio simple, principalmente, y el sistemático. ¿Ok? De todas maneras, ustedes tienen que siempre tener en cuenta que este es el tipo de muestreo que deberían principalmente escoger para poder realizar su investigación. Tipo de muestreo probabilístico. Pero también existe otro tipo de muestreo que no es probabilístico, tipo de muestreo no probabilístico. ¿Ok? Muy bien. Y el tipo de muestreo no probabilístico se usa cuando no podemos garantizar que al momento de escoger a un individuo dentro de la población podamos tener aleatoriedad. Suele emplearse en estudios exploratorios, cualitativos o, miren bien, cuando el acceso a la población es sumamente limitado. ¿Ok? Muy bien. Ok. Amor. Ok. Entonces, el tipo de muestreo no probabilístico Ok, perdón. Entonces, el tipo de muestreo no probabilístico se usa cuando no se puede garantizar aleatoriedad. ¿Ok? En principio existen tipos de muestreo no probabilístico. El muestreo por conveniencia, el muestreo intencional y el muestreo por cuotas o bola de nieve, que son tipos de muestreos no probabilísticos. Uno de los más utilizados tipos de muestreo no probabilístico es por conveniencia. ¿Ok? Entonces vamos a ver la clasificación de los tipos de muestreo no probabilístico. Por conveniencia, se elige a quien esté disponible. Un ejemplo muy claro es el poder hacer encuesta a estudiantes, pero solamente se toma en cuenta la información de los estudiantes que están presentes en un momento dentro de un aula. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, yo sé que dentro del aula, dentro de esta clase, tengo más de 100 estudiantes, pero aproximadamente se conectan entre 40 y 50.
Entonces, si yo hago un muestreo no probabilístico por conveniencia, les hago la encuesta. Si quiero integrarlos a un estudio, les hago la encuesta a los que están presentes. Entonces, según la disponibilidad. También, tipo de muestreo no probabilístico intencional. Se elige con criterio del investigador. Por ejemplo, el investigador, de una manera, una decisión propia del investigador, escoge a qué tipo de internos son los que va a muestrear. A los de día o de la noche, pero no necesariamente con un fundamento probabilístico. Entonces, por ejemplo, hacer una investigación en solo internos con turno de noche. Es un muestreo no probabilístico, pero intencional. Y tenemos el tipo de muestreo no probabilístico bola de nieve. Los participantes refieren a otros. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, yo capto un participante, le hago una encuesta y él me deriva con otro participante. Y así vamos pasando específicamente a personas que podrían tener un tipo de diagnóstico y que son difíciles de poder encontrar todas en grupo. Bola de nieve o un muestreo por cuotas, los participantes o los pacientes nos refieren a otros pacientes, nos dan el contacto. Y así empezamos a encontrar más casos para poder integrarlos a la investigación. Estos son estudios en poblaciones que son difíciles de acceder. Entonces, por ejemplo, ustedes han escuchado probablemente las enfermedades genéticas raras o las enfermedades huérfanas. Entonces, hay personas que tienen enfermedades que son muy poco prevalentes o hay muy poco número de casos a nivel nacional y a nivel mundial. Pero estas personas que tienen estas enfermedades se buscan entre sí en la web, hacen círculos, hacen grupos, tienen sus contactos. Pero a los investigadores, como queremos entrar a muestrear, a sacar una muestra o a poder preguntarles algún tipo de información, no necesariamente lo vamos a ubicar tan rápido. Por lo tanto, el que un paciente nos refiera a otro va a mejorar o va a garantizar que podamos obtener la mayor cantidad de pacientes dentro de una muestra. ¿Ok? Entonces son los tipos de muestreo no probabilístico. Por conveniencia, intencional y bola de nieve. Ok. Muy bien. Entonces, ya hemos visto población, muestra y muestreo. ¿Ok? Entonces ustedes ya tienen esta información y tienen que ponerla en práctica, por supuesto, dentro de su proyecto de tesis. Vamos a entrar a una parte álgida, específicamente dentro del desarrollo del proyecto de tesis, que es ¿y cómo saco mi tamaño de muestra? ¿Ok? Para que ustedes puedan obtener su tamaño de muestra o número de participantes que van a integrar dentro de la investigación, tienen que conocer principalmente dos cosas. La primera, tienen que conocer el tamaño total de la población. Por ejemplo, si ustedes quieren identificar o quieren hacer un estudio en una población, ¿sí?, de adultos mayores que asisten al servicio de geriatría del Hospital Carrión, tienen que saber en un año cuántos adultos mayores o cuántos pacientes hay en ese servicio en el Hospital Carrión. Perdón, el hospital, sí, pues, el hospital Carrión. ¿Ok? Entonces, ese es el tamaño total de la población que nadie se los va a decir, sino ustedes tienen que buscarlo. ¿Y dónde lo van a buscar? En los boletines epidemiológicos del servicio de salud, del centro de salud. Pueden ir a la oficina de epidemiología del hospital, que ahí hay información estadística de cuántos pacientes específicamente asisten a un servicio de salud en un determinado periodo de tiempo. Otra información importante que ustedes deben conocer y que ya la tienen porque lo han puesto en sus planteamientos de problema es cuál es la prevalencia de la enfermedad o la condición o el problema de investigación que ustedes están estudiando. Por ejemplo,
Si hablamos de enfermedad renal crónica, que hay muchas tesis que por ahí he visto que pueden estar relacionadas a este tipo de desenlace o enfermedad, ustedes tienen que saber cuánto es la prevalencia de pacientes con enfermedad renal crónica en la población de Huancayo o en la población de Junín. ¿Ok? Entonces, importante conocer dos cosas. El tamaño, la cantidad total de población y segundo, la proporción esperada o la prevalencia de la enfermedad que ustedes están analizando. Y lo otro, que obviamente se utiliza para poder hacer un buen cálculo de tamaño de muestra y que generalmente es así, el nivel de confianza o el intervalo de confianza comúnmente es 95% y el margen de error permitido o el error de poder calcular un buen tamaño de muestra con un 5% es normal, no hay ningún problema. Algunas de las herramientas sugeridas que ustedes pueden utilizar para el cálculo de tamaño de muestra y que lo van a utilizar con su docente de práctica es el EPIDAT. Tenemos el OpenEpi, tenemos también la calculadora de muestras de desarrollo. Estas cuatro informaciones para que a ustedes les pueda dar el tamaño de muestra que necesitan para responder a su pregunta de investigación. ¿Ok? Y ustedes preguntarán, ¿desde cuánta cantidad de pacientes o de población yo debería determinar una muestra? Por ejemplo, si yo tengo, si la población que yo estoy estudiando o que ustedes están estudiando es muy poca, por ejemplo, si en el año asisten a un determinado servicio de salud solamente unos 50 personas que tienen una característica, necesario calcular el tamaño de muestra porque podría existir. Pero cuando sí se debe calcular el tamaño de muestra y pues todos ustedes van a tener que hacerlo, específicamente cuando tengamos poblaciones mayores a 100, mayor.
Ok, a ver, tuve un percance con el internet, vamos a continuar. A ver, un segundo. Ok, entonces continuamos. Como estaba mencionando, básicamente para poder hacer un cálculo de tamaño de muestra se necesita que la población sea mayor a 100 personas, que el diseño sea de tipo cuantitativo, como todos ustedes están realizando su investigación, y que tengan que hacer un análisis estadístico. Si la población es muy pequeña, menor a 50 individuos, a veces es importante o es mejor incluir a todos los sujetos. Pero como yo les he mencionado, lo que pide la universidad es que ustedes puedan tener por lo menos 150 personas o 150 participantes dentro del proyecto de investigación. ¿Ok? Así que es necesario calcular el tamaño de muestra. Entonces, para calcular el tamaño de muestra en poblaciones finitas, es decir, en poblaciones que tienen un tamaño determinado, básicamente se utiliza esta fórmula en la cual nosotros vamos a tomar en cuenta específicamente diferentes valores. Entonces, por ejemplo, cuando conocemos el tamaño total de la población, usamos esta fórmula que considera la proporción esperada, que es el valor P, proporción esperada, es decir, cuánto de la población tiene la enfermedad. Si no se conoce la prevalencia, lo que dice la teoría es que le podemos poner 0,5. Pero mientras más veces les pongamos 0,5, más alejados de un buen cálculo de tamaño muestra vamos a estar. Así que es recomendable que se pueda conocer cuál es la prevalencia de la enfermedad o del desenlace que ustedes van a analizar. También se tiene que tener en cuenta el nivel de confianza, que es el valor Z según el nivel de confianza. Si tenemos un nivel de confianza de 95%, el valor Z acá se va a reemplazar por 1,96. Y el margen de error. Tenemos el margen de error, específicamente es 0,05 o un 5%. Y tenemos también el valor Q. El valor Q representa la diferencia de 1 menos la proporción esperada. Entonces, si la proporción esperada es 0,5, el valor Q acá también se va a cambiar por 0,5. Y N es el tamaño total de la población. 10.000 personas, 100.000 personas, 1.000.000 de personas, ese es el tamaño de la población. De una manera manual, así podemos calcular el tamaño de muestra. Pero como ahora tenemos muchas herramientas que nos facilitan mucho trabajo, mucho análisis, específicamente podemos utilizar esta herramienta que se llama el OpenEpi, que ustedes lo tienen a disposición en la web. ¿Ok? Entonces, a ver, vamos a entrar a este link. Muy bien. Entonces, de acuerdo a el ejemplo anterior que estábamos investigando, internos que están dentro de un hospital determinado en una población o en un determinado lugar, la población accesible, es decir, la población total de internos es 200 internos, un nivel de confianza es 95%, un porcentaje de error es 5%, y la proporción esperada, cuando se desconoce, le podemos poner 0,5 o 50%. Entonces, si nos vamos a esta herramienta que es el OpenEpi, pues vean por favor la ventana que estoy abriendo, ¿sí? Esta herramienta permite hacer un cálculo de muestra online. Entonces lo que ustedes van a hacer es, van a ir a la parte donde dice introducir datos y acá ya pueden empezar a poner
específicamente los valores que se les pide para poder hacer un cálculo de tamaño de muestra. Entonces, por ejemplo, para el tamaño de muestra en proporciones de frecuencia en una población, muestras aleatorias, debemos conocer el tamaño de la población. ¿Cuánto es el tamaño de la población? 200 individuos. Entonces acá vamos a poner 200. ¿Ok? ¿Cuánto es la proporción esperada? 50%, ¿no? Proporción esperada, 50%. ¿Cuál es la precisión? 5%, es decir, el porcentaje de error. ¿Ok? Entonces, de una manera muy sencilla, conociendo la población y la frecuencia de la enfermedad, y si no la conocemos le ponemos 50%, pero teniendo en cuenta que más adelante puede tener limitaciones, le vamos a dar calcular. Entonces, si nosotros queremos hacer un cálculo de tamaño de muestra con un intervalo de confianza de 95%, ¿cuántos participantes necesitamos? 132. Si nuestro intervalo de confianza es 80%, 91. Si es 90, 116. Si queremos un 99.99% de confianza, de 200, deberíamos capturar 177. Pero, ¿qué es lo que pide la universidad? Que ustedes puedan hacer un cálculo de tamaño de muestra a un 95%. Entonces, este programa permite que a partir de conocer el tamaño total de la población, ustedes puedan determinar el tamaño de la muestra. Y acá nos dice 132. ¿Ok? Entonces, así se hace el cálculo de tamaño de muestra para poblaciones finitas y especialmente en estudios que tienen diseño de tipo transversal, como ya hemos visto anteriormente. Muy bien. En muchos de los casos, cuando uno calcula el tamaño de muestra, no es recomendable solamente sacar la información exacta del número que nos sale en ese cálculo. Podemos sacar un poquito más. ¿Por qué? Porque existe la posibilidad que cuando ustedes saquen los datos, algunos de los pacientes tengan datos incorrectos o tengan datos perdidos. Es decir, si ustedes van a analizar glucosa basal, puede haber 1, 2, 3 pacientes cuyos datos de glucosa son datos no plausibles. Por ejemplo, 1500, 2000 se le pasó un 0 a la persona que llenó, algo así. Entonces, es importante que cuando ustedes calculen el tamaño de muestra y hagan la captura de los participantes, no se limiten solo a sacar la información de lo que exactamente le dice la fórmula. Tienen que sacar un poco más. ¿Ok? Esa es la recomendación y tómenlo en cuenta. Ok. Muy bien. Para el cálculo de tamaño de muestra en OpenEpi, lo común que hay que utilizar o que utilizamos en estudios de tipo transversal son la opción de proporción, que es la opción que hemos visto, y se usa para estimar una proporción o una prevalencia en una sola población. Es decir, de una misma población con características similares, sacamos una proporción y podemos responder esta pregunta. ¿Cuál es la prevalencia de ansiedad en internos de medicina? Si hay 200 internos de medicina, con este tipo de cálculo de tamaño de muestra, hemos determinado que necesitamos por lo menos 132 para responder esta pregunta. ¿Qué se solicita? Nivel de confianza, margen de error y proporción esperada. Pero también hay otros tipos de variantes de cálculo de tamaño de muestra en el OpenEpi. ¿Ok? Que es específicamente cálculo del tamaño de muestra con grupos no pareados, por ejemplo, estudios de caso control, cohorte, ¿sí? Para estudios de cohorte o ensayos clínicos, diferencia de media para comparar promedios de una variable continua entre dos grupos.
Entonces, por ejemplo, si ustedes quieren hacer un tipo de diseño de estudio, caso control, en el cual separan a la población en dos casos, personas que tienen la enfermedad con diagnóstico y controles, personas que no tienen la enfermedad y no tienen el diagnóstico, deben utilizar esta variación del OpenEpi. Por ejemplo, comparar antecedentes de insomnio entre pacientes con diagnóstico de ansiedad y sin diagnóstico de ansiedad. Pero ¿qué van a necesitar adicionalmente para sacar este tamaño de muestra? La proporción de ansiedad en los casos y la proporción de ansiedad en los controles, que es algo que hay que buscar en la bibliografía. También, por ejemplo, para estudios de cohorte o prospectivo, que es muy difícil aún que se pueda hacer en una tesis de pregrado, probablemente en un posgrado sí lo van a hacer. Entonces, podemos responder al ejemplo de evaluar si un taller reduce la ansiedad respecto a un grupo que no pudo asistir a un taller de manejo de ansiedad. ¿Pero qué se necesita acá? Incidencia esperada en ambos grupos, en los que asisten al taller y en los que no asisten al taller. Otro tipo de cálculo de tamaño de muestra es la diferencia en medias. Por ejemplo, comparar el puntaje de ansiedad en internos que duermen menos de 6 horas y en internos que duermen más de 6 horas. ¿Qué se va a necesitar acá? Medias y desviaciones estándar de ambos grupos. La recomendación es la siguiente. Ustedes deben utilizar esta opción de proporción, que es la que les he mostrado en el ejemplo, si quieres estimar una frecuencia. Si tienes el dato de una frecuencia o una prevalencia. Si vas a comparar dos grupos, como por ejemplo caso control, elige la opción según el diseño de tesis y el tipo de variable que vas a utilizar. Puede ser la opción caso control o puede ser la opción cohorte. Por ahí se ha visto tesis poquísimas con el diseño caso control, pero hay. Entonces tendrían que usar esta opción. ¿Ok? Pero quédense con la información que les he mostrado. Usando el OpenEpi debemos conocer la población total, mucho mejor si conocemos la proporción esperada o la prevalencia de la enfermedad y nos puede salir el tamaño de la población. ¿Ok? Esa es la parte hablando de población. Finalmente, dentro de esta clase, vamos a ver criterios de inclusión y criterios de exclusión, que son los criterios de elegibilidad. Estos criterios sirven para poder delimitar quiénes entran o no al estudio. Deben redactarse con claridad para poder evitar sesgos o para poder evitar errores. Por ejemplo, puede ser incluir dentro de este proyecto que estamos usando como ejemplo, de los internos de medicina, incluir solo internos con cierto tiempo de rotación o excluir a quienes reciben tratamiento psicológico actualmente. Entonces, por ejemplo, si queremos hacer un estudio de manejo de la ansiedad o prevalencia de ansiedad en estudios en estudiantes de medicina o internos de medicina, podríamos también seleccionar qué internos de medicina pueden entrar al estudio. Podrían entrar internos. Interno es el estudiante que desde el día 1 ya está haciendo su internado, pero probablemente en un día los factores que pasan en el internado no te van a afectar tanto la presión como cuando ya tienes 6 meses, como cuando ya tienes 10 meses, ¿no? Y ustedes probablemente lo pueden haber escuchado. Y también se pueden excluir de cuál es la prevalencia de la ansiedad a internos, pues que están recibiendo una terapia psicológica y ya saben manejar la ansiedad, es decir, disminuyen la prevalencia. Entonces podemos introducir o podemos sacar a personas o participantes dentro del estudio con nuestros criterios de inclusión y exclusión. Sirven para poder definir con claridad quiénes entran o no al estudio. Por ejemplo, criterios de inclusión son las características mínimas que necesita una persona participante para entrar al estudio.
Criterio de inclusión, tiene que ser interno de medicina en el año 2025. Criterios de exclusión, condiciones que impiden entrar a la persona al estudio. Internos con diagnóstico previo de ansiedad. Por ejemplo, si estamos viendo o manejo de la ansiedad, ¿sí? Porcentaje de manejo de la ansiedad, va a ser muy diferente un interno que por primera vez se expone a este tipo de tratamiento que un interno o cualquier persona que ya ha tenido experiencias previas de manejo o tratamiento de la ansiedad. Entonces, no podemos mezclar dos tipos de personas que tienen exposiciones distintas o tienen experiencias distintas. Entonces, los criterios de exclusión nos ayudan mucho a poder poner las condiciones que necesita un participante para poder entrar al estudio. Y algo que quiero que se quede muy claro acá es que muchas veces, si ustedes van a leer en algunas tesis antiguas, que ponen criterio de inclusión mayores de 18 años, criterios de exclusión menores de 18 años. Eso es incorrecto. Criterio de exclusión no es la negación del criterio de inclusión, ¿sí? No se debe repetir la información. Entonces, tomen en cuenta esto que estoy mencionando porque va a ser parte de la calificación y todos los docentes no, obviamente, no van a estar de acuerdo en que se pueda poner de esa manera, porque lo óptimo es que no se repita la información, que básicamente sea lo más explícita y clara posible. ¿Ok? Criterios de inclusión, características mínimas, criterios de exclusión, condiciones que impiden participar a una persona. Entonces, vamos a ver finalmente este ejemplo, ¿no? Que puede servirles a ustedes como modelo. El título de la investigación de este proyecto de tesis es Ansiedad en internos de medicina de un hospital X en un tiempo determinado. La población accesible para poder estudiar esta investigación son todos los internos en ese año del hospital X. La muestra van a ser 80 internos. El tipo de muestreo es aleatorio simple, es decir, al azar se han tomado 80 de los 200 y saben que puede haber otros tipos de muestreo. Criterios de inclusión. ¿Cuáles son los requisitos mínimos para que una persona entre al estudio? Internos del 2025 con al menos 3 meses de rotación, o sea, 3 meses. Y exclusión, internos con psicoterapia actual, es decir, donde el manejo de la ansiedad propiamente ya se está dando por algún factor externo. Entonces, así ustedes pueden empezar a poder definir cuál es su población, cuál es su muestra, cuál es el tipo de muestreo, criterios de inclusión y criterios de exclusión que van a tener para el estudio que van a realizar. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que tienen que hacer ustedes? Obviamente en la parte práctica van a tener que definir su población, tipo de muestreo, tamaño de muestra, ¿sí? Puede ser tentativo, pero vayan buscando la información de cuál es el tamaño de su población total, porque la prevalencia o la proporción esperada ya la deberían tener en el planteamiento del problema. Y criterios de inclusión y exclusión, guíense de las tesis previas o de las investigaciones previas para poder definir esa información. ¿Ok? Una recomendación es que ustedes usen un muestreo probabilístico si quieren generalizar resultados. ¿Ok? Justifique siempre por qué usas ese tipo de muestreo. Y redacten bien tus criterios de inclusión y exclusión para evitar errores. ¿Ok? Entonces, usen siempre muestreo probabilístico. Justifiquen por qué utilizan este tipo de muestreo y redacten bien los criterios de inclusión y exclusión. ¿Ok? Tengan en cuenta eso.
Muy bien. Esto es lo que tenemos para ver el día de hoy. No sé si tenemos alguna pregunta, alguna duda. ¿Quedó claro qué es población, qué es muestra, cómo hacer el muestreo, cómo calcular el tamaño de muestra y los criterios de inclusión y exclusión? ¿Tenemos alguna pregunta, alguna duda? Si todo está claro, deditos arriba para saber que me han escuchado, ¿no? Y si no, levantamos la mano para preguntar. ¿Todo bien? Entonces, por favor, lo que quiero es que vayan avanzando en la definición de lo que hemos visto en la teoría para que cuando estén en la práctica ya puedan presentarle a su docente de práctica lo que están proponiendo. No hay que esperar que el docente de práctica me diga recién, haz esto, para yo empezarlo a hacer y que me lo revise la otra semana o cuando él diga. Vamos, aprovechemos la práctica para mostrar nuestros resultados en la práctica. Ustedes máximo son 10 o 12 por grupo. Máximo son 10 o 12 por grupo. Entonces hay que aprovechar esta hora y media que ustedes tienen con los docentes de práctica. ¿Ok? Más personalizado. Si no hay ninguna otra pregunta o duda, por favor, nos quedamos acá. Espero que tengan una excelente semana. Muchas gracias por su atención. Cuídense. Nos vemos el próximo martes. Chao.